a la velocidad del amor. No me alcanzarás. Ríete hasta convertirte en energía. Yo quiero ser tu energía y enseñarte a aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Listo, entonces vamos con ejercicios de movimiento circular. Movimiento circular. Vamos a trabajar un rato con este libro que me parece tan chévere. Resnick, que tengo hace muchos años. Robert Resnick. De hecho, este es el libro de David Holiday, uno de mis libros preferidos. Y entonces vamos a mirar ejercicios de movimiento circular. Vamos a empezar por el ejercicio 23 que ustedes pueden apreciar allá. Que dice, ciertas estrellas neutrónicas giran con una rapidez angular aproximadamente una revolución por segundo. Una revolución por segundo. Si una de esas estrellas tiene un radio de 20 kilómetros, ¿cuál será la aceleración de un objeto que se encuentra, en su ecuador? ¿Sí? Entonces hay que ver que lo que vamos a hacer sencillamente, identifiquemos esto como la frecuencia. Eso realmente es la frecuencia y eso significa que la frecuencia es un hertz, un ciclo por segundo, una revolución por segundo. Pronto tal vez un dibujito, pero un dibujito. Entonces está el radio, aquí estaría la estrella, me la imagino de esta forma, me quedó fea. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Conocemos que la aceleración es igual a velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no es cierto? Pero pues espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, digamos que si despejamos aquí la velocidad, o sea que la velocidad es igual a lo que se desplaza sobre el tiempo, y esta estrella se desplaza en cada periodo o en cada turno, da una vuelta completa, ¿sí? O sea que esto es 2πr, que es la longitud del perímetro, sobre el tiempo que le toma dar la vuelta, que en otros términos sería el periodo. Pero si la frecuencia vale un hertz, más bien, entonces el periodo, que también se puede notar así si no hay confusiones, es 1 sobre frecuencia. Entonces el periodo va a ser 1 sobre 1, y eso va a ser 1 segundo. Bien, entonces con eso en mente, pues la velocidad va a ser igual a 2pi por r, que ahí nos dicen el radio. No lo tengo presente, 20 kilómetros. 20.000 metros, para de una vez tener el Sistema Internacional de Unidades, sobre 1. Y eso nos da una velocidad de 125.666 metros por segundo. Con eso en mente, entonces simplemente calculamos la aceleración, y eso es velocidad al cuadrado sobre radio. Y entonces eso va a ser 125.666 al cuadrado sobre 20.000. Y eso nos da 789.568 metros sobre segundo cuadrado. Como ustedes ven, ¿sí? El ejercicio está planteado con una cifra significativa, ¿sí? Entonces simplemente podemos coger aquí veamos a ver cuántas posiciones son. Mejor dicho, señalémoslas aquí. O sea que eso sería 8 por 10 a la 5 metros sobre segundo cuadrado, ya que el ejercicio me lo están solicitando con con una sola cifra significativa, ¿ok? Bien, un ejercicio muy fácil. Entonces imagínense una estrella neutrónica, y esa es la aceleración de la estrella neutrónica. Bien, sigamos con el ejercicio 25. Dice, en el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, un electrón gira alrededor de un protón en una órbita de 5.28 por 10 a la menos 11 metros de radio, con una rapidez de 2.18 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces rapidez 2.18 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del electrón en el átomo de hidrógeno? Y entonces ustedes también podemos utilizar este ejemplo para pues volver a pintar,
Simplemente piensen ustedes que el átomo de hidrógeno en el modelo de Bohr está compuesto por un protón que hace las veces de núcleo y un electrón que gira alrededor. Y eso que tenemos aquí es lo que en muchos textos llaman R0, es lo que se llama como radio de Bohr, ¿sí? Y entonces tal vez ahí no se vea tan bonito, pero para su información, ese radio de Bohr se conoce como 0,5 por 10 a la menos 10 metros, o sea, simplemente 0,5 Armstrongs. Ese es el radio de Bohr, solo que aquí está con apenas una cifra significativa y en el problema nos lo dan con tres cifras significativas, perdón. O sea que la respuesta la requieren con 3 cifras significativas. Y entonces simplemente procedamos, ¿bien? O sea que la aceleración simplemente va a ser igual a b cuadrado sobre r, o sea que la aceleración es velocidad al cuadrado 2.18 por 10 a la 6 al cuadrado sobre el radio 5.28 por 10 a la menos 11. Y entonces esa aceleración, aquí ya la tengo calculada, la había calculado antes, pero sencillamente da como 9.007. O sea, 9.00 por 10 a la 22. Este problema sale sin ningún inconveniente. ¿Listo? Dense cuenta que son más que un problema, es un vil ejercicio en el sentido de aplicar la fórmula nomás. Pero hay que ver este valor de aceleración. Apunta al centro la aceleración, ¿sí? Y tiene ese exagerado valor. Pero ten en cuenta que es un electrón y la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos también. Y a este tamaño el dominio es de fuerzas eléctricas, que son fuerzas de tipo fuerte. No lo olviden. Como para pensar en los juicios de valor que uno hace sobre los ejercicios. Sigamos con otro problemita. Sigamos con el problema 26. El problema 26 dice así: una partícula descansa en la parte superior del hemisferio de radio R. ¿Cuál es la velocidad horizontal mínima que debe comunicársele para que la partícula abandone el hemisferio sin resbalar por su superficie? Entonces imaginan ustedes el asunto, es como así. Vamos a hacer uno similar que yo hice allá en el tablero y que me equivoqué muchas veces, pero este ejercicio nunca lo había hecho, o por lo menos no lo recuerdo. Y entonces, ¿qué nos dicen allá? ¿Cuáles datos nos dice una partícula? Simplemente el radio R. Entonces dicen qué velocidad debe comunicársele. O sea, debe salir con una velocidad hacia allá. Entonces digamos que ¿qué pasa? O sea, siempre muchos ejercicios de estos, si uno piensa en el diagrama de cuerpo libre de esa partícula y nos estamos adelantando pues en el tema de dinámica, aunque ya hemos trabajado dinámica en nuestro curso. El diagrama de cuerpo libre es normal y peso, pero si le comunicamos una velocidad lo suficientemente grande, ¿sí? Hacemos que ya no haya normal. O sea, el peso va a ser las veces de fuerza centrípeta, va a ser la única fuerza que va a ser la única fuerza que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces simplemente, digamos, sumatoria de fuerzas a lo largo del radio va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y entonces ese peso, que el peso ya sabemos nosotros que el peso es mg, pues mg va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces simplificamos las masas y deberíamos simplemente decir que la velocidad, vamos a multiplicar el radio, g por r, y como está el cuadrado raíz, y así de simple. ¿Sí lo notan? O sea, más bien este problemita es facilito, pero ¿cuál es la clave? La clave es que sencillamente si se pierde el contacto, la normal vale 0, y esto como está montado sobre esa trayectoria circular, la fuerza que está apuntando hacia el centro es este peso. Otro problemita facilito. Este otro es el problema 27. Leámoslo, por favor. Dice así: ¿cuál es la aceleración de un objeto debida a la rotación de la Tierra? A, en el ecuador. B, a un ángulo de 60 grados. C, ¿en cuánto debería aumentar la rapidez de rotación de la Tierra para que un cuerpo en el ecuador requiera de una aceleración igual a G para
para ser mantenido sobre su superficie. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes, pues la Tierra no es una esfera perfecta, pero tiene un radio de 6.380 kilómetros. Y entonces digamos que, bueno, por aquí está el ecuador terrestre, ¿no es cierto? Digamos que esa sería, pues, si estamos pensando en el mapamundi normal, esa es la línea del ecuador. Y entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Pues vamos a ver, ¿cuál es la aceleración de un objeto de vida de la Tierra en el ecuador? Entonces, simplemente vamos a aplicar reiterativamente la ecuación velocidad al cuadrado sobre radio, ¿no? Pero hay que ver que en el ecuador, una partícula que esté aquí, pintemos aquí un fulano, ¿sí? Una partícula que esté ahí, recorre en un día toda esta circunferencia que estoy marcando aquí, ¿no es cierto? En un día, o sea, en 24 horas, o sea, y toca necesariamente hacer la conversión, 86.400 segundos. Bien, eso lo vamos a necesitar porque estamos trabajando el problema en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, pues simplemente procedemos a calcular la velocidad que tiene esta persona sobre el ecuador, que sería la longitud de esa circunferencia, 2πr, sobre el periodo, ¿sí? Entonces, si calculamos esa velocidad, sería 2pi 6.380 kilómetros, otros 3 ceros para colocarlo en metros, sobre 86.400. Eso nos da una velocidad de 463.9, o sea, 464 metros por segundo. Y eso es una cifra de no creérselo, porque todos los que estamos aquí cerquita del ecuador terrestre nos movemos a esa velocidad y no lo sentimos por el tamaño de la Tierra, porque no se mueven las cosas alrededor de nosotros, porque estamos en un sistema de referencia inercial. O sea que si vamos a calcular la parte A, la aceleración en el ecuador terrestre, velocidad al cuadrado sobre el radio, o sea, 464 al cuadrado sobre el radio, que es 6.380 kilómetros, 3 ceros más para colocarlo en metros y que no tengamos ningún problema, 0.0337 metros sobre segundo cuadrado. Pero evidentemente el problema está planteado para dar la respuesta con dos cifras significativas, o sea que simplemente 3.4 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo cuadrado, que es correr 2 lugares, ¿sí? La coma. Vamos con el B. A latitud de 60 grados. Entonces hemos calculado en este nivel del ecuador, pues 60 grados de la latitud puede ser arriba o abajo, como 60 grados. O sea, un fulano que esté aquí, o sea, una partícula que esté aquí, no hace la misma circunferencia que está en el ecuador terrestre, más bien hace una circunferencia más pequeñita, ¿no es cierto? A lo largo de un día. Entonces, digamos que usando esos 60 grados, este radiecito que voy a marcar aquí, o más bien ese radio a 60 grados, esta distancia va a ser igual a el radio, coloquemos aquí el radio de la Tierra, así como para colocarlo, denotándolo con simplemente R mayúscula, ¿sí o no? Eso va a ser R coseno de 60 grados por aquello de que este lado, no, venga, me ubico. Ok, viene siendo esta misma proyección que está aquí. Y esto no se está viendo tan bonito, pero espero que lo estén entendiendo. Este lado es esta misma proyección, o sea que el radio de giro en una latitud de 60 grados, ese radio de giro son los 6.380 kilómetros por el coseno de 60 grados, lo que da 3.190 kilómetros. Y entonces si calculamos la velocidad a esa latitud, pues simplemente 2pi 3.190, otros 3 ceros, sobre los 86.400 segundos del día. O sea que esa velocidad nos da 232 metros por segundo, ¿sí? Y si calculamos la aceleración, entonces 232 al cuadrado sobre el radio, ¿no es cierto? Que velocidad al cuadrado sobre el radio, que son los 3.190, 3 ceros,
Entonces aceleración en esa altitud nos da 1.7, o más bien eso da 0.01687. Bueno, vamos a colocar esto aquí por así, pero ojo con el enunciado, ¿no? Nos están pidiendo el problema con dos cifras significativas. ¿Sabe? Como quien dice, esta cifra es la primera significativa, la siguiente significativa, o sea que este 6 es redondeado por este 7 y eso me da 1.7. Y recuerden la unidad, pues una de las utilidades de la notación científica, por 10 a la menos 2 metros sobre segundo cuadrado, expresar en estas cifras significativas que son tan importantes, ¿ok? Vamos con la parte C. En la parte C dice, ¿en cuánto debe aumentarse la rapidez de rotación de la Tierra para que un cuerpo en el ecuador requiera de una aceleración igual a g para ser mantenido sobre superficie? Entonces no olviden ustedes que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Realmente la uso frecuentemente con dos cifras significativas no más, ¿no? Y entonces volvemos a la ecuación que demostramos en clase. Y entonces simplemente la rapidez es la aceleración por el radio, raíz cuadrada. Y en este caso me están diciendo que la aceleración que debe tener es la gravedad, o sea, g por r. Y reemplazando, entonces esto nos da 9.86380, 3 ceros de más para colocarlo en metros. Y eso, y ojo, si ahí estamos satisfaciendo que la aceleración es 9.8, ¿no? Bien. Eso nos da una velocidad de 7.907 metros por segundo. Y entonces, ¿en cuánto? Aunque ahí no está claro porque pareciera que es cuánto además. Realmente se están refiriendo a hacer la división de 7.000. Realmente se están refiriendo a hacer la división de 7.907 entre la velocidad que nos había dado, que eso era 464. Y eso nos da 17 veces, o más bien 17 veces más. ¿Listo? Otro problema de cinemática, porque estamos practicando cinemática del movimiento circular, es el problema 32, y seguimos con nuestro libro de Szymanski. Una partícula de movimiento circular uniforme en torno al origen tiene una rapidez v. ¿Dónde está? Demostrar que en un tiempo delta t necesario para que realice el desplazamiento angular delta teta, ¿sí?, está dado por. Y aquí nos dice que delta teta está en grado. Y R es el radio del círculo. Pues eso sí no lo pone nadie en duda, ¿no? Recuerden ustedes ese principio que hemos usado tal vez varias veces acá, ¿sí? Es decir, vamos aquí con nuestro círculo, con un radio R. Y si nosotros pensamos en esta longitud de arco, esa longitud de arco es R por teta. Pero este ángulo está en radianes. Ojo con eso. ¿Listo? Y entonces vamos a proceder. Entonces volvamos a la ecuación de siempre. Las ecuaciones más sencillas de la física. Espacio igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Entonces si nos valemos de eso, de esta ecuación tan sencillita, si nos valemos de esta ecuación, este espacio, o sea, R por teta, usemos también la R minúscula, R por teta va a ser igual a velocidad por tiempo. Y si usamos la misma notación, me quedaría R delta teta igual a velocidad por delta t, pues para tener la misma notación del ejercicio. Eso quiere decir que el delta de tiempo, y simplemente paso a dividir la velocidad, va a ser R delta teta sobre la velocidad. Y prácticamente ya terminamos. O sea, el ejercicio es así de sencillito. Solo que hay que recurrir a la definición de radianes. O sea, este delta teta son grados, como nos lo dice el ejercicio. Entonces pensemos en una regla de 3 sencillita. Bien, 2pi son 360 grados. No olviden ustedes la definición de radianes. Esto lo que significa es que en 360 grados, o sea, en la circunferencia completa, que son 2pi radianes, hay 360 grados. Y 2pi radianes son 6.28 radios, ¿no es cierto? O sea, que en esa circunferencia caben 6.28 radios a lo largo de la circunferencia. Eso es lo que significa ese lenguaje, ¿no? 2pi radianes es lo mismo que 6.28 radios. Y eso significa que a lo largo de la circunferencia cabe 1, 2, 3.14 por acá, 3, 4,
5, 6.28 radios, ¿ok? Entonces, el ángulo en radianes y aquí el ángulo normalito, lo que llaman el ejercicio delta teta. O sea que el ángulo en radianes va a ser igual a 2pi por delta teta, pues lo que uno siempre hace cuando es una regla de 3, ¿no es cierto? Sobre 360. Entonces si cambiamos aquí para que nos quede este delta teta no en grados sino en radianes, o sea que el delta t nos va a quedar r sobre la velocidad 2pi delta teta sobre 360. Y listo, es lo mismo que estábamos buscando, sí, es exactamente lo mismo. Ya, organicémoslo para que quede más bonito. 2πr sobre la velocidad por delta teta sobre 360. Y efectivamente hemos logrado una demostracióncita y hemos hablado de los radianes otra vez. ¿Listo?